Bienvenidos. Pues hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Y en las epístolas de Pablo, 4 veces se refiere en los pasajes que hay palabras fieles. Y hay cuatro, hay dos en Primera Timoteo, hay una en Segunda Timoteo y hay una en la epístola de Tito. Y pues estas epístolas, gente los refiere a las epístolas pastorales. Dicen, que estas son las epístolas para los obispos, para los ministros, para los que están en oficios del ministerio. Pero algo que debemos reconocer también es que estas epístolas de primera, segunda Timoteo, Tito, no solamente son epístolas pastorales. Hombre les puso esos nombres, esos títulos, pero son epístolas y doctrina para todos, para todos los miembros en el cuerpo de Cristo. Son doctrina e instrucciones para todos que son salvos, hasta el menos, hasta el grande. Pero más importante, en el cuerpo de Cristo, todos son iguales, todos son los mismos miembros de Cristo y no hay miembros que son inferior o superior. Entonces, son epístolas para todos nosotros. Entonces vamos a dedicar las siguientes 4 semanas en estas palabras fieles que dice Pablo. Entonces, ahí solo puse aquí en los apuntes, pero ¿qué leerlo? Aquí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí el primero toda su longanimidad, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Entonces, hoy vamos a estudiar estos dos versículos. Esto de Pablo siendo el primero y que fue Cristo que lo salvó. Entonces, tenemos un Salvador. Entonces, un Salvador, no hay muchos salvadores. Solamente hay uno que puede salvar. Solamente hay un Dios, solamente hay un camino que Dios nos está instruyendo. Entonces, gente hoy dice que hay diferentes religiones, hay diferentes maneras a llegar a Dios. Y en parte eso sí es cierto, que hay diferentes maneras que puedes llegar a Dios, porque todos van a morir y todos van a estar enfrente del tribunal de Dios. Entonces, todos van a ser juzgados por Dios, pero solamente hay una manera de salvación hoy. ¿Okay? Eso es muy importante. Entonces, si vamos a Isaías 43, en el libro de Isaías está dedicando una porción grande de, en este libro de que solamente hay un Dios. En la historia de Israel, Dios llamó a Abraham y de Abraham él creció una nación que se llama Israel. Entonces, en los tiempos antiguos, naciones, tribus tenían bastante dioses. El dios del mar, el dios del cielo, el dios del infierno, lo que sea. Pero Dios a Israel, él reveló, les dio sus palabras y reveló que él es el único, que los otros dioses son ídolos, que los otros dioses son inferior, que no hay uno como Jehová. Entonces, Isaías 43, versículo 11 dice: yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. No hay otro que pueda salvar menos este Señor. Si miran ahí en versículo 11, cuando dice Señor en mayúscula, en todas las letras mayúsculas, ese es el nombre Jehová. ¿Okay? Cuando las otras letras son minúsculas, está hablando de su posición, que Él es el Señor de todo, que tiene autoridad de todo. Por eso dice Señor de señores, ¿verdad? Pero aquí cuando dice mayúscula, todo Señor, es el nombre de Jehová. Pero Él es el único Salvador, no hay otros menos de Él. No, Buda,
¿verdad? No hay otras maneras que puedes ser salvo menos por este Dios del mundo. Y Él se estaba revelando a Israel y al mundo. En capítulo 44, versículo 6 dice, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios, ¿verdad? No hay otros dioses fuera de Jehová, no hay otros dioses afuera del Dios de Israel. Y pues, como estudiamos en Romanos, que solamente es el Dios de Israel, de los judíos, no, es Dios de los gentiles, pero se está revelando que Él es el único Dios, no hay otro Dios, no hay otros que pueden salvar. En capítulo 45, aquí en estos capítulos de capítulo 43 al 44, lo pueden leer no, 48, lo pueden leer en su propio tiempo. Tras y tras, como cada versículo está diciendo, no hay otros dioses, no hay unos que son como yo. ¿Quién más hizo la creación, verdad? Pero si vamos aquí en 45:5, dice, yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, ¿verdad? No hay otro más que Dios. Él es el único Dios. Vamos a 48, capítulo 48, versículo 12. Dice, óyeme, Jacob y tú, Israel, llamado de mí, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Él es el primero y el postrero. ¿Quién más dijo eso? ¿Se recuerdan en Revelación? Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el postrero. Entonces, cuando Jesús dice eso, está diciendo que Él es Jehová, ¿verdad? Que pues ahora me estoy brincando, pero eso es algo que no era, Jesús, no, cuando lo dijo en Revelación, no era la primera vez. Cuando Él dice, cuando Él está diciendo eso, se está refiriendo aquí en Isaías. Testigos de Jehová, ellos dicen, ves, Él es el primero que fue creado. Porque testigos de Jehová dicen que Jesús fue una creación, pero la Biblia nos dice que Jesús es el creador. ¿Okay? Vamos a Juan 1. Toda la Biblia da profecía de Cristo. Cristo significando el ungido. ¿Okay? El Cristo no es su apellido. Cristo significa el ungido de Dios. Igualmente, Mesías también significa Cristo. Entonces, esta palabra solamente significa Jesús, el ungido de Dios. Y toda la Biblia habla de profecías de un sirviente que va a llegar en la carne. Un sirviente de Dios que va a ser el ungido de Dios. En Juan 1, Juan revela quién es este ungido de Dios. Y dice en versículo 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, otra vez voy a referir a los testigos de Jehová. Ellos van a decir que en sus Biblias dice, y la palabra era un Dios. Algo de pensar cuando estamos hablando con nuestros testigos de Jehová, que sus Biblias van a decir algo diferente, que esta palabra era un Dios. Entonces se están refiriendo que hay otros dioses. Pero aquí dice que la palabra es Dios. Estaba en el principio, estaba con Dios y es Dios. Entonces, en la Biblia habla de un Dios, pero habla de estas tres personas en Dios. Tres personas y un solo Dios. Es algo difícil de comprender a veces, pero la Biblia así lo describe. Pero versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. La palabra es el Creador. Génesis capítulo 1 dice en el principio
¿verdad? Que Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, Juan, cuando está escribiendo eso, está diciendo que la palabra es el Dios, el mismo Dios que creó la tierra y el cielo en Génesis 1. Entonces, esto es una declaración grave, ¿verdad? Como un judío que está leyendo eso puede decir, no, esto es blasfemia, ¿verdad? Como solamente hay un Dios y aquí está hablando de tres personas, o están enseñando tres dioses, y pues gente piensa que nosotros estamos enseñando eso, pero no estamos enseñando eso. Pero si vamos en versículo 14, dice, y la palabra fue hecha carne y habitó entre vosotros. La palabra, el Dios que creó todo, se manifestó en carne. ¿Verdad? Y dice, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esta palabra que creó todo, se hizo un hombre. No es que se quitó su gloria, es que solamente se encubrió en semejanza de carne de hombre. Se manifestó en hombre. Dios es invisible, ¿verdad? Pero si vamos en Primera de Juan, capítulo 5, si estás leyendo otra versión, no vas a encontrar este versículo. ¿Okay? Este versículo también está en la Biblia del rey Jaime, del rey James, King James. Pero aquí dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Entonces hay tres que dan testimonio de cada uno, ¿verdad? El Padre da testimonio del Hijo, pero aquí dice la Palabra, y el Espíritu Santo da testimonio del Hijo, ¿verdad? Y el Hijo da testimonio del Padre. ¿Ok? Entonces, pero dice los tres son uno. Hay tres, pero es un Dios. Ese es eso es lo increíble de Dios, que es un solo Dios, pero en Dios los tres se aman unos a los otros. No hay necesidad de otras cosas para él. Él es completo. Pero Dios se manifestó en carne. Dicen en Romanos 8:3 que Dios, Cristo, apareció y estaba, que fue enviado para morir por pecados. Dice que Dios lo envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Okay? Jesús nunca pecó, pero estaba en carne de pecado. No pecó porque era Dios, él tenía el Espíritu de Dios, ¿verdad? Él es Dios. Entonces, Dios envió a Jesús en semejanza de carne de pecado. Un hombre increíble. Él es el perfecto, ¿verdad? Como dice en Mateo, que cuando Juan lo bautizó, Jesús, Dios del cielo dice, este es mi hijo, el hijo que agrada al Señor, ¿verdad? Todo lo que hace Jesús agrada al Señor. Pero Jesús no solamente es un hombre, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Okay? Si vamos a Colosenses capítulo 1, honestamente va a ser estudio de quién es Jesús, porque muchos no entienden quién es Jesús, muchos no entienden las tres personajes de Dios, muchos no entienden la deidad de Dios. Los mormones, por ejemplo, ellos también creen que hay muchos dioses. Entonces es muy importante que cuando estamos estudiando la Biblia, que reconocemos que hay un solo Dios, tres personas en Dios, y que cada uno son completamente Dios, pero no hay tres dioses. Pero en Colosenses capítulo 1, versículo 15, hablando de Jesús, dice, el cual es la imagen del Dios invisible. Es la imagen del Dios invisible. El Padre es invisible, Dios es invisible, pero Cristo es la imagen. ¿Okay?
Es la única manera que uno puede ver Dios, por Cristo. Sigamos aquí en versículo 16, sigamos en 15, disculpe. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o principados o potestades, todo fue creado por él y para él. Igual, la palabra creó todo. No es que él es el primero que fue creado, sino que fue creado por él y para él. En capítulo 2, versículo 9 dice, porque en él mora toda la plenitud de la deidad corporalmente. ¿Okay? Corporalmente significa el cuerpo. Eso es lo que significa el corporal. Entonces, en Cristo, en su cuerpo de Cristo, no es que Él es 50% Dios en su cuerpo. Él no es 50% hombre y 50% Dios. Él es completamente Dios y completamente hombre. En su cuerpo, todo lo que es Dios mora en Él. Algo de pensar, ¿verdad? Entonces, no es que Él no tiene unos atributos de Dios, o solamente tengo este poder, lo otro lo dejé. Eso no es Dios. En el cuerpo de Dios, de Cristo, mora toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios mora en Cristo. ¿Okay? Entonces, Él no paró de ser Dios. Cuando Él se manifestó en carne, no paró de ser Dios. Pero es la imagen de Dios. Entonces, cuando miran a Cristo, miran a Dios. Él es no se puede mirar el Padre, no se puede mirar el Espíritu. Pero Cristo es la imagen. Y algo interesante es, pues obviamente gente miró a Dios en el Testamento Antiguo, ¿verdad? Pero eso fue antes de que nació Jesús. Entonces, antes de que nació Jesús, era una forma preencarnada de Jesús. No era el Padre manifestándose a Abraham o a David, porque gente enseña, pues era el Padre en el Testamento Antiguo, era Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ahora es el Espíritu. Eso es herejía, eso se llama modalismo. Sino siempre fue Jesús revelándose en el jardín con Adán, siempre fue Jesús revelándose a David, Moisés, todo el tiempo fue Jesús. Pero ahora se manifestó en carne, nació en carne y ahora está en el cielo. Pero si vamos a Juan 14, todos se burlan de Tomás y dicen que Tomás fue pobre de fe, ¿verdad? Juan 14. Tomás, si se recuerdan, Tomás dice, yo necesito ver las heridas, ¿verdad? Pero todos fueron incrédulos. Hasta Pedro y Juan pensaron que cuando las mujeres dijeron, se llevaron el cuerpo, que miré a Jesús, no creían que resucitó Jesús, ¿verdad? Entonces todos los discípulos eran incrédulos. Pero Tomás aquí en Juan 14 dice, enséñame el Padre, ¿verdad? Enséñame el Padre, enséñanos su gloria. Juan 14, 9 dice, de una vez, versículo 8 dice, Felipe, disculpe, pues todos incrédulos, ¿verdad? Como les dije. Dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús les dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y que no me has conocido aún, Felipe. El que me ha visto al Padre, ¿verdad? El que ha mirado a Jesús, ha mirado al Padre, porque Jesús es la imagen de Dios, del Dios invisible. Entonces, Jesús es el yo soy, ¿verdad? Si se recuerdan, cuando Moisés en Éxodo mira a la presencia de Dios y Moisés le dice, pues ¿quién eres?
¿qué es tu nombre? ¿Verdad? Si me preguntan quién te mandó a los israelitas, si los israelitas dicen quién te envió, cuál Dios, ¿qué digo? Y Dios dijo, diles que el yo soy te mandó, ¿verdad? En Juan 8, Jesús dice, antes de Abraham, yo soy, ¿verdad? Entonces, Jesús está revelando que Él es el Dios manifestado en carne. Y también es el Hijo de Dios, no simplemente Dios, pero el Hijo de Dios. Si vamos a Mateo 26, durante su ministerio, Jesús nunca a los fariseos y a los otros líderes de la sinagoga, nunca les dijo yo soy Dios, así explícitamente, pero decía en maneras que la profecía, si el que sabía profecía debe saber que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Como dice, el que cree Moisés y los profetas van a creer en mí, ¿verdad? Pero no fue hasta la noche que fue traicionado que les dice que va a descender como el Hijo de Hombre. Y cuando le preguntan si eres el Hijo de Dios, dice, es cierto. Pero dice en Mateo 26, 63, dice, más Jesús callaba y respondiendo el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dice, tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo en las nubes del cielo. Wow. El que sabe las escrituras sabe que eso se está refiriendo a Daniel 7. Que Daniel en visión mira el anciano de días. Y luego que el anciano de días le da dominio a un hijo de hombre. Y este hijo de hombre está descendiendo de las nubes. Y que este hijo de hombre va a tener todo dominio y que va a ser rey de todo, que todo va a ser sujeto a este hijo de hombre. Revelación dice lo mismo, que Juan en la revelación miró el hijo de hombre descendiendo en nubes, ¿verdad? Y ahí describe que una gran descripción de este hijo de hombre que está muy maravilloso, lo pueden leer luego en su propio tiempo, pero aquí en Juan, en estos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estas epístolas o cartas fueron escritas para que todos puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Para que todos puedan creer en Él. Entonces, cuando gente está dudando que Jesús es Dios, podemos usar estas escrituras. Toda escritura es para nuestro provecho. Pero no solamente se reveló a Israel, como leímos hace rato, que se manifestó en carne. No leímos el versículo que llegó a su propio los propios de él, sus parientes, ¿verdad? Porque nació judío. Dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Y pues eso sí pasó. Pero algo que pasó es que después de eso, Dios reveló un misterio. ¿Ok? Tenemos el tiempo que Jesús llegó aquí en la carne. Ups, chiquito. Jesús. Luego dice Pablo que él es el Salvador del mundo. Entonces vamos a poner Pablo en Actos 9, él, antes de Actos 9, estaba persiguiendo los creyentes de Jesús, ¿verdad? Él estaba persiguiendo a Pedro, mataron a Esteban, estaban persiguiendo a estos que estaban confesando el nombre de Jesús. Y en Actos 9, Pablo fue convertido, ¿verdad? Dios apareció a Pablo y le dice, le dice Saulo, ¿qué estás haciendo, verdad? Y
dice, ¿quién eres, Señor? Y pues revela que Él es que es Jesús. Dios se revela en su gloria. Pues ahí nomás pongo como luz porque miró una luz grande del cielo. Entonces Pablo dice que Él fue el primero que fue salvo, que hay Cristo, un Salvador, Cristo, el hombre manifestado en carne, y este Jesús vino a salvar a todos y Pablo es el primero. ¿Okay? En 1 Corintios capítulo 5, Pablo dice, hablando de la resurrección, dice capítulo 15, disculpe, 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Dice, y al postrero de todos fue visto por mí también, como por uno nacido fuera del debido tiempo. Entonces, Pablo fue el último que miró el resucitado Cristo. Todos los otros apóstoles fueron hechos apóstoles mientras Cristo era vivo en la tierra, menos Matías, ¿verdad? Porque Matías reemplazó a Judas, pero Pablo fue hecho un apóstol afuera de debido tiempo. Si se recuerdan cuando estudiamos de bendiciones, que los 12 apóstoles iban a recibir los 12 tronos, y Pablo siendo un 13, ¿verdad? Que la gente dice, oh, pues ahora hay 13 apóstoles, pero no hay necesidad de Pablo siendo otro apóstol si solamente hay 12 tronos. Entonces, Pablo fue hecho un apóstol para otra cosa, y es el último que miró Cristo. Entonces es el último que recibió instrucciones de Cristo. ¿Verdad? Gente quiere seguir Mateo 28, gente quiere seguir Marcos 16, instrucciones de ser discípulos, hablar en lenguas, pero eso fue acá, ¿verdad? Esto fue en Actos 1. Mateo 28, Marcos 16, esas instrucciones fueron acá en Actos 1. En Actos 9 es cuando Pablo fue salvo. ¿Okay? Antes de Pablo no tenían la revelación que ahora tenemos por las epístolas de Pablo. ¿Okay? Es algo interesante. Esto vamos a estudiar en Romanos 4 en las semanas que vienen, pero dice que la gente antes de Pablo, todos fueron salvos por gracia, o no salvos por gracia, todos fueron imputados justicia por fe. ¿Okay? Eso vamos a estudiar en Romanos, pero antes de Pablo, la gente no tenía una certeza de su salvación. Algo de pensar, porque vamos a ver por qué es eso. Parte de eso es porque antes de Pablo, las instrucciones de Dios es que todos necesitan ser pacientes hasta el final, que todos necesitan perseverar hasta el final. Rápido vamos a Marcos 13. En Marcos 13, Jesús les dice, el que es paciente tendrá salvación. Marcos 13:13 dice, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseveraré hasta el final, este será salvo. Entonces, el que el mundo odia, porque este hombre, el que está confesando el nombre de Jesús y lo odian y persevera hasta el final, será salvo. Es lo que dice. Entonces, si este es el caso y tú estás debajo de esas instrucciones de Dios, en el momento que lo escuchas, no puedes decir, ya estoy salvo. No se puede decir eso, porque Él te dijo, si aguantas hasta el final, serás salvo. Ahorita no puedes decir que eres salvo. Solamente si perseveras hasta el final, eres salvo. Entonces uno no podía tener una certeza de ser salvo.
porque Dios les dio instrucciones que necesitan terminar hasta el final, hasta la muerte. Si vamos a Primera de Pedro, son las mismas instrucciones. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Más un poquito de contexto. Primera de Pedro fue escrita después de la muerte de Esteban. Podemos saber eso porque en Actos 8 dice que los creyentes fueron esparcidos, ¿verdad? Que había una gran persecución por Saulo. ¿Se recuerdan eso? Y que todos menos los apóstoles se quedaron en Jerusalén. No, todos menos los apóstoles se fueron de Jerusalén, ¿verdad? Entonces Pedro le está escribiendo a todos los esparcidos diciendo, necesitan perseverar la tribulación. Va a venir una tribulación, necesitan ser pacientes hasta el final. Y dice aquí en versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los extranjeros que están esparcidos en Ponto, en Galacia, Capadocia, en Asia y en Bitinia, ¿verdad? Entonces, estos creyentes se fueron de Jerusalén. Pero dice en versículo 5, dice, que sois guardados por el poder de Dios por fe, para la salvación que está aparejada para ser revelada en el postrimero tiempo. Salvación será revelada al último tiempo. Es lo mismo que dice en Actos 13. No, en Actos 3, ¿verdad? En Actos 3, 19 dice, si se convierten y se arrepienten de sus pecados, Dios va a regresar, va a enviar a Cristo y les va a dar remisión de pecados. ¿Se recuerdan eso? Pero salvación va a ser cuando regresa Cristo. Va a ser, para los judíos, salvación va a ser cuando Cristo regrese. Después de la tribulación, en los fuegos. Sigamos aquí en versículo 9, dice, recibiendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros han inquirido y diligentemente buscando. Que entonces, estos profetas no sabían cuándo iba a llegar esta salvación, ¿verdad? No sabían cómo iba a llegar, cuándo iba a llegar, pero Pedro está diciendo, necesitan tener fe hasta el final, cuando regresa Cristo y va a revelar salvación. Los que perseveran hasta el final serán salvos, lo que dijo Jesús. Es lo mismo que Pedro está enseñando. Entonces, uno no podía decir, ya estoy salvo, porque todavía te queda otra parte del día, ¿verdad? Solamente cuando uno muere es cuando sabes si es salvo o no. Porque muere y luego estás enfrente de la presencia de Dios. Tú hiciste bien, tú hiciste mal y Dios te va a recompensar tus obras, ¿verdad? Es lo que dice Romanos 2. Pero sabemos que es por fe que Dios imputa justicia. Pero Pedro y otros no sabían esto. Eso solamente fue revelado a Pablo. Pero sigamos aquí en Pedro, que dice en versículo 13, dice, esos no están los apuntos, pero es extra, dice, por lo cual ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrios y esperad perfectamente hasta al final aquella gracia que os ha de traer en la revelación de Cristo Jesús. Entonces, necesitan obedecer hasta el final, no solamente al momento que crees o parte de tu vida, pero hasta el final. Y este es un error también de calvinismo, que ellos enseñan que necesitan perseverar hasta el final, que uno sabe si es salvo porque va a perseverar hasta el final, pero eso causa que no tienes una certeza, ¿verdad? Porque dices, pues tengo 40 años, necesito perseverar
ojalá otros 40 años y vivo 80. Pero la cosa es que estaban en tribulación, entonces podían morir ese día. Entonces, uno hoy que no está en tribulación, dicen, oh, pues yo voy a perseverar porque soy el elegido. Piensan que Dios los escogió desde el principio del tiempo y por eso piensan que tienen certeza, una certeza firme. Pero esa es una certeza que no es conforme a la Biblia. Eso es una certeza inválida. Entonces, los judíos, Israel, ellos necesitaban perseverar hasta el final. Dice en Hebreos 6 y 10, dice, el que peca después de recibiendo el Espíritu Santo, después de conociendo estas palabras de Dios, que ya no hay perdón de pecado, porque solamente había un sacrificio de perdón de pecado y fue la sangre de Cristo. Entonces, si otra vez regresas a pecar, ya no hay misericordia, que ya no hay reconciliación con Dios. Entonces, solamente cuando vas a morir, vas a saber si fuiste salvo o no. ¿Ok? Entonces, nosotros hoy ya somos muertos. Luego vamos a estudiar esto en otro día, pero en Romanos 6 y 7 dice que ya somos muertos a la ley, que ya somos crucificados con Cristo. Nosotros ya morimos también y por eso es que ya podemos saber que somos salvos. Entonces, algo increíble de la sabiduría de Dios que nos dice que ya somos muertos en Cristo y por eso ya podemos saber que ya somos salvos. Pero mientras los judíos, ellos no sabían si eran salvos, solamente si es que aguantaron hasta el final. Pero algo pasó, ¿verdad? Que Dios reveló un misterio y había un cambio de dispensación. En vez de dispensar ira, Dios dispensó gracia, ¿verdad? Como dicen en Romanos 11, que Dios encerró a todos en incredulidad, que dio misericordia a todos, ¿verdad? Pero Dios, no queriendo que gente mueran, ¿verdad? Está dispensando gracia a todos. Y Pedro, ya sabiendo esto, en 2 de Pedro, les escribe al remanente diciendo, deben saber de la gracia de Dios. Si van a 2 de Pedro, eso es algo importante, ¿verdad? ¿Por qué es que Pedro y el remanente necesitan saber lo que Pablo está haciendo? Pues igualmente que nosotros estamos aprendiendo de qué estaba haciendo Dios en otras dispensaciones, ¿verdad? No, ¿por qué vas a decir, oh, pues yo solamente quiero la escritura que aplica para nosotros? Pero todo es para provecho. Yo quiero todas las palabras de Dios, no nomás mitad de las palabras. Pero aquí Pedro está diciendo, vele a Pablo, mira, en capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Verdad? Dios es paciente, Dios tiene esta longanimidad para que todos sean salvos, ¿verdad? Esa palabra longanimidad significa sufrir por un tiempo largo, es lo que significa. En Salmos dice que Dios está enojado cada día con pecado, ¿verdad? Cada día está enojado con pecado. Él es justo para juzgar, pero Él se está aguantando para que otros sean salvos. ¿Okay? Esta es una gran paciencia de Dios y esto nos debe traer a Dios. ¿Se recuerdan en Romanos cuando dice que hay gente que menosprecia la longanimidad y la bondad de Dios, pensando que Dios es tolerante al pecado? Pero aquí en versículo 15 dice, y tened por salvación la larga paciencia de nuestro Señor, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Entonces, Pedro dice, Pablo recibió sabiduría, esta sabiduría explica la larga paciencia de Dios, que por esta larga paciencia hay salvación a todos, que Dios no quiere que hay ninguno que perezca. Entonces, aquí Dios está dando misericordia, está dando
paciencia al mundo, paciencia para que gente sea salvo. Entonces Dios quiere que todos sean salvos. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es aclarar este misterio, pero también que para que todos sean salvos, que todos conozcan quién es el Hijo, para que todos conozcan que Él murió por pecados, que Él es el que está dando gracia a todos ahorita. En 1 Timoteo 2 explica qué es la voluntad de Dios. Gente dice, Dios, enséñame qué es tu voluntad, no sé qué es la voluntad para mi vida, busco qué carrera busco, ¿verdad? Dios nunca te dice qué es tu carrera. Dios nunca te dice qué carro comprar o qué casa. Nunca dice de esas cosas. Pero Él dice lo que quiere. Él explica en la Biblia lo que Él quiere. Y pues como dice en Efesios, no seas imprudentes no sabiendo la voluntad de Dios. Podemos saber qué es la voluntad de Dios. Pero dice 1 Timoteo 2, versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador nuestro Salvador Dios. ¿Verdad? Así empezamos nuestro estudio. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en su propio tiempo. Entonces, Dios, el Salvador, quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, que es que Cristo Jesús, Cristo el hombre, es el mediador para hombres, ¿verdad? Que Él es el rescate, que Él es el que murió en nuestro lugar. Somos redimidos por Cristo Jesús y Dios quiere que todos sean salvos por conociendo esto. Gente dice, oh, pues yo voy al sacerdote, Él es mi mediador, Él hace la intercesión por mí. No, solamente necesitas Cristo, no necesitas un sacerdote, no necesitas otras cosas. La cosa es que religión te hace dependiente a otros y quita la responsabilidad de ti. Gente no le gusta responsabilidad, porque aquí dice que todos vengan al conocimiento. Obviamente el evangelio es simple, pero la doctrina que Pablo nos da es estudiar. La doctrina que Pablo nos da es ser obreros y nadie le gusta responsabilidad, por eso prefieren religión que pone la responsabilidad en el sacerdote. O pues el sacerdote, él interceda por mí, él hace las ofrendas por mí, le encargo a él. Pero aquí dice que todo hombre puede ser salvo por el conocimiento que Cristo murió por tus pecados. Esta es su voluntad. Okay. 1 capítulo 1 dice que el poder de Dios no es en milagros. El poder de Dios hoy no es en hablando en lenguas, sino en el evangelio de Cristo crucificado. Es la predicación, escuchando. Okay. 1 Corintios de una vez, versículo 17, en capítulo 1, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo, porque la predicación de la cruz es insensatez para los que perecen, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Otras Biblias cambian, dice los que se salvan. En vez de decir los que son salvos, dicen aquí los que se salvan es el poder de Dios. Y simplemente significa los que están en el proceso de ser salvos. Entonces todavía no tienen salvación. Si estás leyendo otras Biblias que dice eso, te enseña que todavía no tienes salvación. Por eso teniendo la Biblia correcta va a determinar tu fe en lo que crees. Cambia doctrinas. Okay. Y no es el único lugar, pero ya somos salvos. Ya tenemos esta posesión de salvación hoy. Nosotros no necesitamos aguantar hasta el final. No tenemos esa obligación de seguir o si no vamos a perder salvación. Salvación fue un regalo que Dios nos dio. Okay.
Y Pablo fue encargado a predicar este evangelio de Cristo crucificado. La predicación es por la predicación, por oír de fe que eres salvo. Y no hay otro evangelio que te salve, ese es el único. Pero Pablo fue enviado para predicar esto. Si vamos a Gálatas 1. Pablo fue salvo para predicar la misericordia de Dios. Fue salvo para predicar un misterio de Dios que fue escondido solamente en Dios. Los profetas, Pedro, nadie supo, ni los ángeles, solamente fue escondido en Dios y Dios se lo reveló a Pablo. Gálatas 1:11 dice: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, ¿verdad? Él no fue enseñado por hombre, no fue enseñado por Pedro, nadie más. Porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Cristo Jesús. Porque ya habéis oído cuál fue mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, como sobremanera perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, y que aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo más vehementemente celoso de las tradiciones de mis padres. Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo les predicase entre los gentiles, no consulté ni seguida con sangre y carne. Luego dice que no se vio a Jerusalén, pero Pablo fue salvo por Dios para revelar el Hijo. Pero el Hijo ya fue revelado acá atrás, ¿verdad? Ya había profecías. Jesús ya fue revelado en carne. Entonces, ¿de qué está hablando aquí cuando está hablando de revelar a su Hijo? Es revelar otras nuevas buenas noticias del Hijo, que murió por todos, que sin la ley hay justicia, ¿verdad? La justicia de Dios es revelado, que es posible para todos, que por Cristo, por su sangre, todos pueden ser perdonados. Hoy Dios no está imputando pecados, está dando un periodo de gracia, y el que cree que Cristo murió por sus pecados recibe esta justicia de Dios, es declarado justo, recibe gracia, recibe perdón de pecados. Entonces es algo diferente que Pablo recibe de Dios. Y es una misericordia de Dios, algo de Cristo que los otros no supieron. Pero sí, Pablo antes fue enemigo, como dice allí, que antes estaba persiguiendo a la iglesia de Jerusalén. Dice en 1 Timoteo que en tiempos pasados dice en 1 Timoteo capítulo 1, en versículo 12, dice: gracias doy al que me fortificó, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Mas la gracia del Señor nuestro fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Luego ahí habla de la palabra fiel. Entonces regresamos ahí de la palabra fiel, pero Pablo antes era un blasfemo, estaba persiguiendo la gente de Dios, pero Dios lo salvó por su gracia. Entonces, Pablo era enemigo y Dios lo salvó. ¿Qué pensar por un ratito? Pedro y los otros apóstoles discípulos, Dios les dijo: sígame, ¿verdad? Y lo siguieron. Pedro dice: no te acerques de mí, yo no soy digno de estar como contigo, ¿verdad? Como dice Jesús, Pedro. Todos ellos se arrepintieron. Todos antes de Pablo, ellos se arrepintieron de sus pecados y siguieron a Jesús. Pero Pablo, él estaba en el camino
a perseguir los creyentes de Cristo y fue salvo. No había arrepentimiento antes de ser creador de Jesús, ¿verdad? Antes de creer en Jesús, Pablo no se arrepintió, ¿verdad? Él no se bautizó en agua, no confesó sus pecados antes de que Dios se reveló en el camino de Damasco. Entonces Pablo era enemigo. Él era no un creyente de Jesús mientras que él estaba en la carne. Y pues nosotros también éramos enemigos. Oh, pues no, yo me confesé. ¿Qué estás hablando? Él murió antes de que tú naciste. Right? Tú naciste hace unas generaciones, pero Cristo murió hace 2000 años. Si vamos a Tito 3, dice Tito 3:3. Sí, porque también éramos nosotros insensatos en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Antes éramos estos, a veces todavía somos, ¿verdad? Andamos en carne. Obviamente no debemos andar así, pero dice, sigue el versículo, mas cuando la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador para con los hombres apareció, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Quién nos salvó? Dios. ¿Quién es el Salvador? Cristo. ¿Cómo nos salvó? Por su gracia, no por nuestras obras. Era mientras que éramos insensatos. Él llegó y nos dio su amor. El acto de morir por nuestros pecados era un acto de amor. Era mientras que éramos enemigos insensatos que la bondad de Dios apareció. No era por ninguna cosita que nosotros hicimos. Todo fue Él. ¿Okay? Igual que Pablo, él estaba en el camino a matar gente de Dios y Dios se apareció y dice, ahora te tengo una cosa para ti. Te voy a llevar a los gentiles a predicar mi gracia. ¿Okay? Dice lo mismo en Colosenses 1, en Efesios 2, que en tiempos pasados teníamos una mente reprobada, que en tiempos pasados solamente andábamos en el curso del mundo. No es el diablo que te está engañando a seguir tu carne, tú simplemente sigues tu carne. Nosotros simplemente seguimos nuestras concupiscencias, nosotros simplemente hacemos cosas contra de Dios. Pero mientras nosotros andábamos en el curso del mundo, Dios y su bondad apareció para morir por nuestros pecados. En Romanos 5:8 dice, una vez versículo 6 dice, porque Cristo cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impios, ¿verdad? Los impios son pecadores. Dice versículo 8, más Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, igual como Pablo, nosotros somos salvos mientras que éramos enemigos de Dios. Nosotros no estábamos haciendo obras que agrada a Dios, sino que nosotros estábamos en nuestras propias concupiscencias y Él murió por nosotros. Murió por el mundo, murió por todos los pecados. Él murió por nosotros antes de, como dije, antes de que nacimos, antes de nosotros hiciéramos algo. Entonces, debemos reconocer eso cuando queremos ser justificados por
propias obras no es nada que nosotros podemos hacer, es solamente que Él por su sangre nos justifica, que solamente por su sangre nos da perdón de pecado. Es, como dice, es nuestro rescate. Él tomó nuestro lugar. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. El que estaba en gloria fue enviado en semejanza de pecado y murió por los pecadores. ¿Okay? Entonces, dice Pablo, yo soy el primero. Él es el primero que fue salvo así. Porque en tiempos pasados Dios podía imputar hombres justos, pero todavía no tenían esa certeza que ya eran salvos. Dios ya declaró hombres justos, les podía dar perdón, pero deberían seguir hasta el final, ¿verdad? El que tenía fe debería seguir hasta el final. Y pues uno no sabía, pues necesito seguir. Dios me dijo que será salvo si sigo. Entonces hasta el final voy. Hoy Dios dice, ya eres salvo. Ya murió Cristo por tus pecados. Ya eres perdonado. Ya eres heredero con Dios. Ya fuimos regalados vida eterna. Mira en el versículo 21 aquí en Romanos 5 dice, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Cristo Jesús el Señor. La gracia que recibimos es vida eterna. Todos vamos a morir. Solamente hay un grupo muy pequeño que van a ser arrebatados, como explica en 1 Tesalonicenses 4. Pero no sé si va a ser nosotros. Pero nosotros vamos a recibir vida eterna. No en estos cuerpos, sino en cuerpos celestiales. Estos cuerpos se van a desgastar. Igual que los otros miembros del cuerpo los últimos 2000 años. Dicen en capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Verdad? Nosotros solamente obrábamos muerte, pero Dios nos regaló vida eterna. Un regalo, fue por gracia. Entonces, Pablo fue salvo para predicar esta gracia. Fue salvo, fue el primer salvo. Luego estudiamos otros días, pero que él fue el primero que fue hecho miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque en tiempos pasados Dios estaba obrando por Israel, pero ahora está obrando por el cuerpo de Cristo. Hay justicia sin la ley, ¿verdad? Efesios 2 dice que en tiempos pasados los gentiles eran extranjeros de los pactos y las promesas de Dios, sin Cristo, pero ahora somos cercanos por la sangre de Cristo, que ahora por la cruz ya somos reconciliados. De dos hombres hizo un nuevo hombre, ¿verdad? Entonces Pablo fue el primero que fue hecho parte de esta nueva criatura. Pero somos salvos el momento que creemos, ¿verdad? Somos salvos no cuando aguantamos hasta el final, no cuando vamos a morir en nuestra carne, pero ahora, el momento que crees que Cristo murió por tus pecados, eres salvo. En Romanos 10 dice que dice, ¿cómo dice? Versículo 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, oyendo las palabras de Dios, crece tu fe, ¿verdad? Podemos tener fe por oír las palabras de Dios. Y luego en Efesios 1:13 dice, el momento que crees en el evangelio de nuestra salvación, eres sellado con el Espíritu Santo de promesa. Entonces escuchas las palabras de Dios, escuchas que Cristo murió por tus pecados y eres sellado con el Espíritu Santo de promesa si es que crees, ¿verdad? Porque en 1 Corintios 15 dice, si se recuerdan, este es el evangelio por el cual sois salvo, si no es que creen en vano, pero que es que Cristo murió por tus pecados y resucitó el tercer día.
Entonces, nosotros, el momento que somos salvos, somos hechos un miembro del cuerpo, somos sellados y tenemos esta posesión de salvación, algo que no podemos perder, algo que no fue revelado en tiempos pasados. ¿Okay? Entonces, debemos reconocer que Pablo es el primero, debemos reconocer que Pablo es el único apóstol que predica esto. No están en Marcos, no están en Lucas, no están primera de Juan o primera de Pedro, no están en Hebreos, no están en Jacobo, no se encuentra en Moisés. Solamente Pablo predica que hoy tenemos salvación. ¿Okay? Es nuestro apóstol, es el único que predica esto y es el único evangelio que salva. En 1 Corintios 4 le dice a los corintios, pues en capítulo 3 le dice que Él es el sabio maestro, ¿verdad? Que Él es el que está creciendo un fundamento de esos creyentes. Pero en capítulo 4 dice, en versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años maestros en Cristo, sin embargo no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Entonces, aunque haya otros miles de maestros que enseñan Cristo, yo soy, Pablo dice, yo soy el que les prediqué el Evangelio por el cual son salvos. No es Cristo haciendo milagros que te salva, no es Cristo alimentando los miles, ¿verdad? No es creyendo en los milagros, no es confesando Cristo y su nombre, es creyendo que Cristo murió por tus pecados. Y Pablo es el único, pues por la cruz, ¿verdad? Por la cruz, por la sangre, que Cristo murió por tus pecados y que eso es todo. Esa es la predicación de la cruz. No es bautismo, no es confesión. En capítulo 11, versículo 1, dice, y sed seguidores de mí como yo también lo soy de Cristo. Otras Biblias dice que necesitan imitar a Pablo como yo imito a Cristo. ¿Verdad? Hay gente que dice, oh, pues yo soy cristiano porque estoy siguiendo los pasos de Jesús. Pues tú no puedes ser Jesús porque Jesús era perfecto, ¿verdad? Jesús murió por pecados, tú no vas a morir por pecados. Jesús se bautizó 3 veces o 2 veces, ¿verdad? Entonces, gente lo cambia, dice que Pablo está siguiendo los mismos Pablos de Jesús, pero Jesús estaba debajo de la ley. Pablo no está siguiendo doctrina de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él no está enseñando ley, él está enseñando la gracia de Dios, él está enseñando la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios, la que da vida eterna. Y Pablo dice, yo fui salvo por Cristo, ¿verdad? Él no fue salvo por otro Dios, solamente fue salvo por el único Dios, Cristo Jesús, y dice, yo estoy siguiendo Dios. Nosotros no estamos adorando a Pablo, estamos adorando a Cristo, ¿verdad? Dice Romanos 16, 22, dice que debemos predicar Cristo según el misterio. No es que estamos predicando el misterio, estamos predicando Cristo según el misterio, ya con la revelación del misterio. Podemos predicar Cristo y solamente parar aquí en la cruz como todos lo hacen en la Pascua, ¿verdad? Predican que Cristo y el jardín de Getsemaní y muere y la piedra y eso ya es todo. Pero nunca llegan al misterio, ¿verdad? Ellos están predicando Cristo según profecía, pero nosotros estamos predicando Cristo ya con la revelación del misterio, que regresó Cristo, se reveló a Pablo, que Pablo fue el último que miró Cristo y recibió un misterio. ¿Okay? Entonces, Pablo sigue el único Dios. Nosotros estamos siguiendo las instrucciones que Dios le dio a Pablo. ¿Okay? Igual que gente en el Testamento Antiguo siguió a Moisés porque Moisés recibió las instrucciones de Dios.
último versículo aquí en Efesios 3 dice, en versículo 7, Efesios 3, 7. Dice, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me ha sido dado por la operación de su poder. A mí, que soy menos de los que más pequeños de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo hombre cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde el principio del mundo en Dios, que creyó todas cosas por Cristo Jesús. Pablo fue hecho ministro para predicar quién es el Salvador, para predicar quién es Cristo Jesús y para predicar la salvación y gracia que tenemos en Cristo Jesús y también la comunión que tenemos con Dios. Entonces, eso fue parte uno de estas palabras fieles. La siguiente vamos a ver cómo vamos en orden, pero vamos a seguirle, pero quiero terminar con oración. Pues gracias Dios por este día, gracias que nos has dado Pablo de ejemplo, que Él murió por nuestros pecados, que Cristo murió por nuestros pecados, mientras que nosotros éramos enemigos, que mientras nosotros éramos impios, Él murió por nuestros pecados, derramó su sangre y por su sangre ya somos reconciliados, que ya tenemos paz, que Él ya mora a nosotros y que tenemos una comunión contigo, que tenemos esta comunión por tu Hijo amado, que es nuestro mediador. Gracias. Amén.